Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado, como ustedes saben, al estudio, formación, defensa de la fe, en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando de otro tema que es también conflictivo, también candente, que genera ciertos chispas, ciertos roces. Estoy hablando de uno de los sacramentos quizás más atacados, pues, de alguna forma, o quizás... Claro, sí, bien digo, de los más atacados. Estoy hablando del sacramento de la confesión. Este es uno de los principales ataques que recibe la iglesia, en este caso la iglesia católica, es precisamente en este sacramento de la confesión, o también llamado sacramento de la penitencia. Muchos alegan que no es bíblico, que está mal y que únicamente se deben confesar los pecados a Dios, porque solo es Dios el que perdona los pecados en este caso. En primer lugar, tenemos que ver lo que realmente enseña la Iglesia sobre este sacramento. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1446. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia. Ante todo, para que los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla, entre paréntesis, de salvación, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Entonces, como dijo en algún momento el Papa Francisco, el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión es un sacramento de curación. Cuando nos confesamos nos sanamos, sana nuestra alma y se cura nuestro corazón. En su evangelio, el apóstol Juan nos relata: nuestro Señor Jesucristo aquí es muy claro, si se fijan, porque aquí está hablando de poder, de perdonar, y no de perdonar los pecados. Parece lo mismo, pero en realidad es bastante diferente, porque no está hablando de que nos perdonemos cuando nos ofendamos, sino que algunos, en este caso los apóstoles y en extensión sus sucesores, tienen el poder de perdonar los pecados. Por supuesto que Jesucristo sabía que ellos eran hombres pecadores, y que aún así le dio este poder. Los obispos son sucesores de los apóstoles en este caso, y los sacerdotes son sus colaboradores. Es interesante el detalle que Jesús sopla sobre ellos, y con ellos son ungidos del Espíritu Santo, pero no como en Pentecostés, sino que esta es una unción o una misión especial. Jesús está haciendo una alusión al soplo vital de Dios, que en el hebreo el Espíritu Santo es Ruach, y este actuó en los orígenes, cuando Dios creó al mundo y al hombre. Lo que en este caso el Espíritu de Jesús, que Jesús resucitado, comunica, es el principio de una nueva creación y de un nuevo pueblo en este caso. Pero la vida nueva no es posible sin la reconciliación con Dios, sin el perdón de los pecados. Y esta es la misión del nuevo pueblo de Dios, el perdonar. Tarea imposible si no se ha experimentado en carne propia el perdón, la respuesta amorosa de Dios, ya que a pesar de nuestras infidelidades, quiere para nosotros no la destrucción en este caso, sino la plenitud de la vida. Una de las objeciones más comunes que se pueden escuchar sobre la confesión es la frase de que solo Dios perdona los pecados y que no el hombre, porque es un pecador también. Y en este caso citan al profeta Isaías 43:25. Y es súper cierto que solo Dios perdona los pecados, y algo que en la Iglesia Católica también enseña y nosotros también creemos.
Sin embargo, como hemos visto en el Evangelio de Juan, Jesús mismo le confirió la autoridad a los apóstoles y en extensión a sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, para administrar este sacramento. El ministro actúa en lo que se llama in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo, o en persona de Cristo, por lo que es Dios quien perdona los pecados, pero utiliza como instrumento la persona del sacerdote para hacerlo, por lo cual no hay que confundir quién concede el perdón, en este caso Dios, con el medio que se utiliza para administrarlo, el sacerdote y también el sacramento mismo. Al respecto dice el catecismo en el numeral 1441, solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce este poder divino. Tus pecados están perdonados. En virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder al hombre, para que lo ejerzan en su nombre. Y luego agrega en el numeral 1442, Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confirió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Aquí también puede aparecer como objeción el argumento de que no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento que haya que ir a un confesionario como hacen en este caso los católicos, sino que se deben confesar los pecados a Dios citando al apóstol Juan. Sin embargo, aquí no está hablando que debemos confesar nuestras faltas de una u otra forma, sino que en sí misma una exhortación o una llamada de atención para reconocer humildemente que somos pecadores. Y esto se hace evidente en el versículo 7 al decir que mentimos si decimos que no tenemos pecados. Además, hay que separar lo sustancial de lo circunstancial. O sea, lo sustancial en este caso es que Cristo ha instituido el ministerio de la reconciliación otorgado a sus apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar pecado. Y para que el sacerdote pueda absorber el pecado tiene que conocerlo. Si lo hace dentro o fuera de un confesionario, al aire libre o donde sea, eso es algo que no es sustancial y que puede cambiar a lo largo de la historia. De hecho, en la iglesia primitiva, la confesión de pecado era pública. Y lo vemos como lo dice el apóstol Santiago. Posteriormente, el sacerdote era quien, luego de escuchar el pecado, decidía si tenía que ser confesado en público o bastaba la confesión al sacerdote. Y finalmente se desarrolla el sacramento tal como lo conocemos hoy en día. O sea, es paulatino esto que no es sustancial, lo circunstancial, lo accesorio. Hoy que se busca, en estricto rigor, se busca preservar la privacidad de la persona por medio de la confesión exclusivamente privada y del secreto de confesión, por obviamente los problemas que podría suscitar una confesión pública de los pecados. La realidad sacramental de la Iglesia es precedida en la historia por su modelo profético, en este caso la ley mosaica. En ella vemos, por ejemplo, en los capítulos 4 y 5 del Levítico, que Dios exigía un sacrificio ceremonial por los pecados cometidos. El sacrificio se realizaba en el tabernáculo y posteriormente se haría en el templo y delante de los sacerdotes, lo cual es en sí una admisión pública por el pecado cometido. El ejercicio de estas ceremonias no solo era público, sino que además enseñaba a los pecadores la inevitable consecuencia del pecado, la muerte. El animal que se sacrifica moría en lugar del pecador. Y un ejemplo lo podemos ver en Levítico 19, capítulo 19, versos del 20 al 22.
En el antiguo pacto, los fieles tenían que aproximarse a Dios a través de los sacerdotes, pues los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo, y ofrecían los sacrificios a Dios en el nombre de la gente. Es más, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, de hecho, el sacerdote era, aunque pecador, era considerado santo. Ante lo antes citado puede aparecer la siguiente objeción, que esto ya es necesario porque por el sacrificio de Jesucristo podemos aproximarnos al trono confiadamente. Y esto lo encontramos como lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y además Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice Timoteo, la primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y todos somos sacerdotes, como dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es cierto, y la Iglesia Católica lo cree y lo enseña, que todos los cristianos somos sacerdotes, pero distingue entre el sacerdote común y de los fieles y el sacerdocio ministerial, por lo que Cristo es mediador de una nueva alianza, como dice Hebreos capítulo 9 versículo 5, establece en consecuencia ministros de una nueva alianza, como dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, que lo representan a lo largo del espacio y del tiempo, o sea, en todos los lugares y en toda la época. De la misma manera el apóstol Pablo lo deja más que claro aquí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Y ojo que aquí es interesante notar que la palabra misterio, o en griego misterion, deriva la palabra en latín sacramentum, de la que aparece finalmente la palabra sacramento. Además, el concepto de administrador se refiere a aquel a quien el propietario ha designado para que gestione y administre los bienes con justicia y diligencia. No sería el propietario en sí, sino que actúa en nombre del propietario, y su capacidad no es de origen humano y no divino. Incluso aquí podemos encontrar como objeción que quizás Jesús sí les dio autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados, pero solo fue a ellos en esa promesa y no a sus supuestos sucesores. Pero esta objeción no considera un elemento muy importante. El apostolado es un ministerio y los ministerios de la iglesia son permanentes porque han sido instituidos para la edificación del pueblo de Cristo. O sea, mientras existe iglesia, existirán estos ministerios, y entre ellos el de los apóstoles, y el cual hoy recae en los presbíteros y los obispos. El Evangelio de Mateo es elocuente en mostrarnos un pasaje muy importante para entender este ministerio.
Y es interesante ver aquí que Mateo nos dice dado potestad, dado tal potestad a Jesús, sino que dice a los hombres en plural. Y es de notar que también la reacción de unos y otros, ya que por un lado los fariseos ven en la acción y en las palabras de Jesús una clara ofensa a Dios, pues dicen escandalizado, está blasfemando, mientras que la gente humilde es la que alaba a Dios por dar ese poder a los hombres. Por otro lado, el Evangelio de Marcos narra cómo quienes acudían a Juan el Bautista para ser bautizados confesaban sus pecados. Lo mismo ocurre con los primeros cristianos frente a los apóstoles. Por tanto, los pecados no solo eran confesados a Dios, sino a la iglesia, leyéndose aquí un claro ejemplo de la confesión y la unción a los enfermos, como dice Santiago en la carta de Santiago 5, versículos del 14 al 16. Es interesantísimo aquí, además, el ver que los que habían creído acudían a manifestar o confesar sus prácticas o hechos, no sus ofensas. Digo esto porque también existe la objeción de que de algunos grupos, en este caso evangélicos, que dicen que lo que están tratando de explicar estos textos es que debemos pedir perdón a los que nos han ofendido, lo cual es cierto. Pero no es lo que está diciendo en este pasaje específicamente, sino que está hablando de una confesión de pecados cometidos. La Didache o la Didache es conocida como la enseñanza de los apóstoles y es quizá uno de los textos o escritos cristianos más antiguos que existe, escritos alrededor del año, algunos dicen 60 y otros dicen del 30 y algo, o sea, poquitos años después de la muerte y resurrección de Cristo. Y dice al respecto: ahora, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, vivió en los años 155, o sea, entre el siglo I y el siglo II, dice al respecto en la carta a los Filadelfios: ahora, Orígenes de Alejandría, teólogo y comentarista bíblico, vivió entre el siglo II, desde el siglo II, III, considerado por muchos como una de las mentes más brillantes del cristianismo antiguo, dice al respecto también en la homilía sobre los Salmos: por último, dice San Agustín, referente al sacramento de la confesión, lo siguiente:
Estas evidencias demuestran que la Iglesia ha tenido siempre la conciencia plena de haber recibido de Cristo la facultad de perdonar los pecados, no por sí misma, sino por quien lo ha delegado, y considera este don como parte del depósito de la fe. Sorprendentemente, tanto los padres de Oriente como los padres de Occidente, como lo hemos visto, interpretan las palabras de Cristo tal como lo hacemos los católicos hoy, 20 siglos después. De modo que el sacramento de la confesión, nosotros gozamos la misma increíble bendición que el paralítico disfrutó con las palabras de Jesús, y cuando escuchó las palabras de Jesús a través del sacerdote, nosotros escuchamos también lo que le dijo al paralítico: tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso, chicos, es bien cortito este tema. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, con todos los textos que apoyan esta postura, Y eso, chicos, espero que les haya gustado el tema, espero que les haya sido de bendición. He tratado de hacerlo con las palabras más simples posibles. Y nada, los espero en los comentarios, los leo en los comentarios si tienen algo que agregar, algo que se me haya ido, que además que sí, porque esto es una aproximación, es una introducción a este sacramento, con textos, con documentos que avalan la postura de la Iglesia en este caso. Los leo en los comentarios. No se olviden suscribir, no se olviden darle like. Ya somos más de 70, así que poquito a poco vamos subiendo. Y nada, que Dios los rebendiga, chiquillos, que estén muy bien, y nada, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.